vamos a hacer yo acá tengo la captura de pantalla de los modelos de coloquio que ustedes rendían, ¿sí? Que le tocaron, bueno, a los chicos que tuvimos como alumnos durante el primer cuatrimestre. Entonces dice, vamos con el ejercicio número 1. Vamos acá, ejercicio número 1. Dice si es verdadero o falso. Dice, el método de demostración directo, ¿sí? Entonces me habla del método directo. Consiste en partir de la hipótesis. Entonces acá dice que es parte de la hipótesis usando propiedades conocidas, tiene que llegar a la verdad de la tesis. Entonces tiene que llegar a la verdad de la tesis. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Bueno, eso es teoría, eso lo tienen que saber. ¿Qué decía la teoría que vieron ustedes, que vimos nosotros en los videos, ¿sí? en los tutoriales? Decía que el método directo consiste en partir de la verdad del antecedente o hipótesis, ¿sí? Hay que partir de la verdad del antecedente o de la hipótesis y tratar de establecer la verdad del consecuente, que sería la tesis. Entonces, teniendo en cuenta lo que me dice ese ejercicio, que dice el método de demostración directo consiste en partir de la hipótesis para llegar a la verdad de la tesis. ¿Ustedes qué creen que es el enunciado este que me están dando? ¿Es verdadero o falso? Dice parte de la hipótesis para llegar a la verdad de la tesis. Y la teoría dice que consiste en partir de la verdad de la hipótesis para llegar a la verdad de la tesis. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Qué decía la teoría que tenían ustedes? ¿La tienen a mano o no? Bueno, esto sería, ¿sí?, falso. ¿Por qué? Porque acá dice parte de la hipótesis y tendría que haber dicho parte de la verdad de la hipótesis para tratar de llegar a la verdad de la tesis. Bien, por esto el ejercicio es falso, porque acá no me habla de la verdad de la hipótesis. Dice que parte de la hipótesis, pero acá me está dando a entender que la hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Pero la teoría que dice que no tiene que ser falsa, tiene que ser la verdad de la hipótesis para llegar a la verdad de la tesis. Bien, entonces esto sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice: la negación de la forma recíproca de. Yo tengo ejercicio número 2. Me pide la negación de la recíproca de. Para todo número real. Entonces dice para todo número real, ¿sí?, X, coma, su opuesto es positivo, su opuesto es positivo si X es negativo.
¿sí? Dice que ¿sí? La proposición dice que la negación de su recíproca es, vos tenés que llegar a esto. Para todo número real, para todo número real x, si su opuesto es no positivo, por lo tanto, X es no negativo. X es no negativo. O sea, vos tenés este enunciado y tenés que aplicar la negación de la recíproca y tenés que llegar a este enunciado, ¿sí? Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es empezar a identificar la oración. Vos, cuando tenés una oración, como dicen los videos tutoriales, tenés que identificar el conectivo. Para todo número real x, su opuesto es positivo si x es negativo. Este sí, ¿qué sería? Este sí, ¿qué sería para ustedes? Una implicación. ¿Sí? Entonces, si vos tenés esto, ahora, vamos por parte mejor. El conectivo separa la función compuesta en proposiciones simples, ¿sí? O sea que acá, nosotros fíjate, acá vamos a tener una proposición simple que la vamos a llamar P y acá vamos a tener otra proposición simple que la vamos a llamar Q. Para todo, para todo, ¿qué sería? Muy bien, un cuantificador universal, ¿sí? Entonces, ¿el sujeto de quién está hablando la oración? ¿Qué dice acá? ¿De quién habla? De los números reales x. Entonces, nuestra variable va a ser todo número, o mejor dicho, los números real x, ¿sí? Su opuesto es positivo si x es negativo. Entonces, vos acá lo que tenés que ver es lo siguiente. Como acá es sí, vos sabés que acá tenés para todo es un cuantificador. Para todo, x, punto y coma. Vos tenés una implicación acá, ¿sí? Que sería esto lo que tenés acá. La implicación te marca un antecedente y te marca un consecuente. Entonces, ¿quién sería mi antecedente? Vos tenés dos, tenés P o Q. Dice, su opuesto es positivo o X es negativo. ¿Cuál sería para ustedes el antecedente o la hipótesis? El antecedente de su opuesto es positivo, que es P, y el consecuente es negativo, que es Q. Bueno, en este caso, ustedes no se tienen que guiar teniendo en cuenta, no se tienen que guiar como la forma como me lo está presentando el enunciado, ¿sí? Porque el enunciado muchas veces me puede dar el consecuente, ¿sí? Y después me puede dar el antecedente, me puede dar primero la hipótesis, como en este caso está sucediendo, y después me puede dar la tesis, ¿sí? Fíjate vos acá dice que su opuesto es positivo si x es negativo. Entonces lo primero que debe suceder es que si x es negativo, entonces, o sea, si se cumple que x es negativo, o sea, si se cumple que q, si x es negativo, entonces su opuesto es positivo, ¿sí? Entonces P. Entonces, para todo número real, si su opuesto es negativo, entonces, si x es negativo, entonces se cumple que
su opuesto es positivo. ¿Se entiende? No es P implica Q, no es como el enunciado, ¿sí? Como el enunciado lo establece. Primero va P y después va Q. Recuerde que veces primero se te puede presentar la hipótesis y luego muchas veces te puede presentar la tesis y luego la hipótesis. Eso tenés que deducir bien. ¿Cómo vas a identificar eso? Y bueno, esto lo tenés que como razonar. Acá hay una implicación. Primero debe suceder algo. Y debido a que pase esto, sucede otra cosa. ¿Se entiende? Entonces esto sería, para todo X, Q implica P. Ahora me están pidiendo que haga la negación de la recíproca. Entonces vos lo primero que vas a hacer es hacer la recíproca. ¿Cuál es la recíproca? Esto lo que tenemos acá vendría a ser nuestra directa. La recíproca no es otra cosa que pasar lo que tenemos como tesis, lo pasamos a hipótesis, implica lo que tenemos como hipótesis pasarlo como tesis. P. ¿Sí? Perdón, Q. Entonces acá quedaría P implica Q. Eso es recíproco, ¿se entiende? Cambiamos Q implica P como P implica Q. Esa es nuestra recíproca. Eso es lo que me está pidiendo acá, la recíproca. Pero acá también me está pidiendo que haga la negación de esa recíproca. Entonces, lo que vos tenés que hacer ahora es negar esa recíproca. Fíjate acá vos. La negación de esto que tenemos acá. De esto. O sea, la negación de para todo X, punto y coma, P implica Q. Bien, entonces, cuando nosotros negamos toda esta proposición, afecta tanto al cuantificador como a lo que tenemos acá, la proposición compuesta que tenemos acá. Entonces, si yo niego el cuantificador universal, ¿con quién me encuentro? Con la existencial. Existencial de X, punto y coma. Y acá, al negar esta oración, ¿sí? ¿A quién afecta la negación? ¿Cómo se llama? Claro, ¿cómo se llama esto? Claro, esta es una implicación. Y si vos tenés una negación, la negación afecta a la implicación. Entonces, según las leyes de Morgan, ¿qué decía la negación de una implicación? El primer término queda como está. Si es P, queda como P. La implicación se hace conjunción. Y el segundo término queda negado. Muy bien negado. Entonces, esto que tenemos acá, lo tenemos que pasar al lenguaje coloquial. ¿Qué dice acá? Eso es lo que lo estoy marcando con celeste. ¿Existe? ¿Y quién es X? ¿Qué habíamos puesto como X acá? ¿Qué dice acá? Existen. Muy bien, existen números reales. Vamos a P de X. ¿Qué decía P? Acá. Que si su opuesto es positivo, si su opuesto es positivo, esto lo podés poner y, pero, y acá Q es negado. ¿Qué era Q? X es negativo. Entonces, ¿cómo niego X es negativo? Pongo X no es negativo. Y ahí comparemos, fíjate. Yo tengo acá, existe número real. ¿Y el enunciado qué me dice? Todo número real. Entonces ya de entrada, ¿sí? Yo acá puedo descartar y establecer que el ejercicio número 2 es falso. ¿Se entiende? Ejercicio número 3. Y me dan
tenemos P implica Q, P implica Q, y Q implica P. Entonces acá hay una doble implicación. Dice que P, doble implicación Q. Y me dan opciones, me dice, es una ley lógica, me dice, o es una contradicción, o es una contingencia. ¿Sí? Me dan esas tres opciones. Y vos tenés que saber identificar cuál es. Entonces, para demostrar esto, lo que vamos a hacer nosotros es una tabla de verdad. Como son dos proposiciones, le vamos a dar valores. Por ejemplo, a P le vamos a dar 2 verdaderos y 2 falsos. A Q le vamos a dar verdadero, falso, verdadero, falso. Si Q es verdadero, falso, entonces acá también le pongo verdadero, falso, verdadero, falso. Acá Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y bueno, yo sé que P es 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Bien, lo que te importa acá a vos es esto, llegar al resultado de acá, porque esta es tu doble implicación. Pero para resolver esto, vos tenés que resolver primero esto, que es lo que importa acá. Y para resolver esto, vos acá vas a tener que resolver primero los paréntesis. Primero vamos a resolver este, luego vamos a resolver este, y una vez que nosotros tengamos el resultado de acá, el de este y el de este, recién vamos a ir por el resultado del medio, que sería la conjunción. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a resolver. Vamos por este que es más fácil. Tenemos una doble implicación. La doble implicación es verdadera cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Ya sea que las dos sean verdaderos, las dos sean falsas. Entonces tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso. Voy a tener verdadero. Bien. Ahora, para resolver la primera parte, voy a tener que resolver los paréntesis primero. Entonces, vamos a resolver primero los paréntesis. Tengo P implica Q, la implicación. La implicación es falsa si el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Bien, vamos a resolver este paréntesis. También tenemos una doble implicación. La doble implicación es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, verdadero. ¿Hasta ahí me siguen o no? ¿Sí? Bueno, Yo sí. genial. Ahora, una vez que vos tenés este y vos tenés este, vamos a resolver la conjunción. Dice que la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, mira, verdadero, verdadero, tenemos verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Una vez que tenés el resultado de esta parte y tenés el resultado de la otra parte, usando los colores verdes de este lado como de este lado, vamos a resolver el del medio. Y justo en el medio que tengo una doble implicación.
La doble implicación es verdadera cuando ambos son iguales. Entonces vamos acá. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Cómo se llama cuando todas son verdaderos? Se llama tautología o ley lógica. ¿Sí? Entonces descartamos lo que es una contradicción y una contingencia. Y el resultado sería una ley lógica. Bien. Vamos con el ejercicio número 4. Me dice: la negación de la implicación de, y tengo, si x es igual a 1 o x es igual a menos 4 cuando x al cuadrado más 4 es igual a menos 4x. Es, y bueno, ellos te dan opciones, ¿sí? A ver, se las copio si quieren. Tenemos que seleccionar la opción. Tenemos x al cuadrado más 4 es igual a menos 4x y x es distinto de 1 y x es distinto de menos 4. Después tenemos la otra opción, x al cuadrado más 4 es igual a menos 4x o x es distinto de 1 y x es distinto de menos 4. Después tengo la otra opción, x al cuadrado más 4 es distinto de menos 4x y x es igual a 1 o x es igual a menos 4. Y por último tenemos la opción de ninguna. Bien, esto es parecido al ejercicio que hicimos al principio, el segundo ejercicio. Vos tenés que identificar los conectivos acá. Fíjate, vos tenés dos conectivos. Tenés o y tenés cuando. El o que es una disyunción y el cuando una implicación. Vos sabés que los conectivos separan proposiciones compuestas en proposiciones simples. Y acá tenemos x es igual a 1. Lo vamos a llamar p. X es igual a menos 4, lo vamos a llamar Q. Y también tenemos cuando X más 4 es igual a menos 4X. Esto lo vamos a llamar R. Entonces, lo que vos tenés que hacer es armar la oración y resolver. Entonces, al armar la oración, ¿sí? ¿Cuál es el conectivo más importante? El conectivo más importante siempre va a ser la implicación. ¿Por qué? Porque la implicación te muestra a vos un antecedente y te muestra también un consecuente. Siempre tiene que haber una hipótesis para llegar a una tesis. Bien, en este caso dice, la negación de la implicación, si x es igual a 1 o x es igual a menos 4, cuando tenés x al cuadrado más 4 es igual a menos 4x. Ahora, yo tengo una pregunta a vos. ¿Cómo se llama esta función? ¿Cómo se llama esta función? Es una función muy bien, es una función cuadrática. Ahora, vos cuando resolvés una función cuadrática, ¿cuántos valores te dan como resultado?
Muy bien, Dos. te dan dos valores. Entonces, si ustedes resuelvan esta función cuadrática, ¿sí? Si yo lo voy a poner acá, x al cuadrado más 4 es igual a menos 4x, vos para resolverla primero tenés que despejar, te va a quedar x al cuadrado, el menos 4 que está acá pasa sumando al otro lado, más 4x más 4, eso te va a dar igual a 0. Si vos resolvés esto con la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a, ¿sí? Vas a ver que te van a salir dos valores, x1 y x2, y justo son estos valores, x es 1 y x es igual a menos 4. Entonces, teniendo en cuenta lo que acaban de razonar, ¿quién va primero? ¿P, Q o R? ¿Quién pondrían ustedes primero? AR, porque para Muy bien, el resolverlo me primero tiene que dar tenemos resultado. es R, ¿sí? El ¿por qué? Porque cuando vos tenés una función cuadrática, si vos tenés AR, si vos lo resolvés, entonces vas a tener dos valores. Vas a tener x igual a 1, que es P, o, que sería una disyunción, vas a tener que x igual a menos 4, que sería Q. ¿Me siguen? Entonces, dado la función, entonces si yo resuelvo, que sería mi hipótesis, si yo la resuelvo voy a llegar a la tesis que sería x igual a 1 o x igual a menos 4. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dice la negación de esta implicación. Entonces lo que yo voy a hacer es negar esta implicación. Y si yo aplico la negación de la implicación, que es la ley de Morgan, ¿qué es lo que me dice? El primer término queda como está. ¿Cuál es el primer término? Es R. La implicación se hace conjunción. Tenemos acá una conjunción. Y el segundo término queda negado. La negación de P o Q. Porque el segundo término es esto. P o Q. ¿Bien? ¿Terminé el ejercicio ahí? No, no terminó. ¿Por qué? Porque hay que negar, acá tenemos una negación y acá tenemos una disyunción, hay que aplicar la ley de Morgan, que es la negación de la disyunción. ¿Qué dice la negación de la disyunción? Se nieguen a ambos lados y la disyunción se transforma en conjunción. ¿Bien? Entonces vos tenés que transformar esto en lenguaje coloquial. Fíjate, ¿quién era R? R era x al cuadrado más 4, yo lo voy a poner acá, x al cuadrado más 4 es igual a menos 4x, ¿sí? Y no Q. ¿Cuál era Q? Q era x igual a 1. Y si yo digo que es no Q, ¿cómo tiene que ser x? Si yo tenía x igual a 1, y acá dice, perdón, no, Q no P, P. Si P era x igual a 1, la negación de P, ¿cómo sería? X tiene que ser, en vez de igual, distinto de 1. ¿Sí? Y acá tengo una disyunción y fíjense, tengo no Q y yo acá Q, como decía, x es igual a menos 4. Si x es igual a menos 4, no Q, ¿cómo sería? X es distinto de menos 4. Bien, ahora, ¿esto a cuál se parece? Vamos a ver el primero. Acá tengo conjunción, x distinto de 1 y x es distinto de menos 4. Fíjense en el primero. Vamos a ver el segundo. X al cuadrado más 4 es igual a menos 4. O, acá en el segundo ya tengo una O y acá tengo una I. Entonces el segundo queda descartado.
Vamos al tercero, x al cuadrado más 4 es igual a menos 4 y, muy bien, x igual, no, porque tendría que haber salido que x sea distinto de 1. Entonces descartado y bueno, por ahorita ninguna también está descartada. La opción correcta sería la primera opción, ¿sí? Sí, profe. Este está bueno, ¿sí? Está bueno porque al que les toca, así como razonarlo, les cuesta. Bien. ¿Sí? O sea, no había que poner solamente una verdadero y falso, sino que había que poner verdadero y falso siempre, o sea, 2 veces, digamos, no solamente una. Claro, o sea, ¿vos qué querés poner? ¿Una sola verdadera nomás? Claro, o sea, determinar el valor de No, una. porque vos acordate, vos no sabés, o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es como que vos vas a ir a rendir un examen y el examen vos tenés dos alternativas. ¿Cuál va a ser? O apruebo o desapruebo. ¿Sí? Acá lo mismo. Una oración puede ser o puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahora, si vos querés poner una, es que vos estás afirmando esa oración. Y el enunciado no te afirma que por ejemplo, acá si vos hubiese querido hacer como me estás diciendo, el enunciado te dice la conjunción entre una proposición verdadera, y ahí vos ya sabés que solamente tenés que poner verdadero nada más, no tenés que poner falso. Pero el enunciado te tiene que aclarar. Ahora, si el enunciado no te aclara si es verdadera o si es falsa, vos tenés que hacer que para que sea verdadera o que sea falsa. ¿Me entendés? Sí, lo entiendo, gracias. Vamos a que este también está bastante bueno. ¿Sí? Dice, la negación de una implicación es una conjunción entre la negación del antecedente y el consecuente. Esto me dice, ¿es verdadero o falso? La negación de una implicación es una conjunción entre la negación del antecedente y el consecuente. Entonces, vamos a ver acá. La negación de una implicación. Entonces, vos sabés que la negación de una implicación. Acá vamos a hacer el supuesto que hay dos proposiciones, P y Q. Bien. Entonces, la negación de una implicación, te dice a vos, es la negación del antecedente. Fíjate vos, el antecedente que va primero, la negación del antecedente y el consecuente. ¿Sí? Y el consecuente, que en este caso el consecuente sería Q. ¿Esto está bien? ¿Esto que tengo acá? Porque el enunciado dice, es la negación, ¿sí? Es una conjunción, fíjate vos, entre la negación del antecedente, que sería no P, si el antecedente es P, su negación es P, es no P, y el consecuente, Q, acá sería Q. ¿Esto está bien esto? No, esto está mal. ¿Por qué? Porque la negación de una implicación, ¿qué me dice la ley de Morgan? El primer término queda como está.
la implicación se hace una conjunción y el segundo término es el que queda negado. Comparando esta con esta, fíjate vos, el enunciado te dice el primer término es el que está negado y el primer término no va negado. Y acá el segundo término no lo niegas, pero vos el segundo término sí lo tenés que negar. Entonces el enunciado sería, es una conjunción entre, como dice acá, es una conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. Y acá que te dice, la negación del antecedente y el consecuente. Entonces este ejercicio, ¿sí?, es falso. Dice, el valor de verdad de P, Q y R, dice que los tres es verdadero. Si, y acá tenemos P, I, no Q y R, implica Q. Es falso. Es falso. Esto a la mayoría, ¿sí?, le costó muchísimo entender. A vos te dice que te dice que P, Q y R, las tres son verdaderas. Ellos te están afirmando que las tres son verdaderas, siempre y cuando toda esta oración que vos tenés acá sea falsa. Entonces, ¿cómo vas a resolver y cómo vas a demostrar? Y bueno, vos tenés que hacer una tabla de verdad, pero no sabiendo los valores de P, Q y R, sino sabiendo los resultados. Vos sabés que esto es falso, porque acá la implicación es lo más importante. Separa antecedente de consecuente. Te está diciendo que el enunciado es falso, o sea que, como vos tenés tres letras, ¿sí? Profe, ¿Sí? profe, no se está escribiendo, quedó en P, Q y R nada más. Ahora, a ver. Puede Sí, volver a sí, sí. explicar. A ver. Vamos a... Bien. Vos tenés que ver esta oración, ¿sí? ¿Cómo es la oración acá? Dice que los tres valores, P, Q y R, las tres proposiciones simples son verdaderas, siempre y cuando toda esta oración es falsa. Vos sabés que esta oración, lo que es importante es la implicación, porque te separa antecedente de consecuente. ¿Que no? Dice que es falsa, o sea que esta oración es falsa. Ahora, para que una implicación sea falsa, ¿cómo tiene que ser el antecedente? Muy bien, verdadero. Entonces, cuando vos vas a resolver esto, fíjate que primero tenés que resolver el paréntesis, después el paréntesis con P, esta sería lo importante. Entonces, esto te tiene que dar verdadero a vos. ¿Sí? Entonces, ahí vas a determinar el valor de P y el valor de todo este paréntesis que esté acá. Pero a vos te tiene que dar verdadero. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. La implicación es falso cuando el antecedente es verdadero, pero ¿cómo tiene que ser el consecuente? La implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente, ¿cómo tiene que ser? Muy Falso. bien, falso. Y acá ya te estás dando cuenta el valor de Q. ¿Por qué? Porque vos sabés que en la implicación todo esto tiene que ser verdadero y acá te tiene que dar falso. Y Q, como es lo único que tenés, Q es falso. Pero ¿qué te está diciendo el enunciado? Que Q también es verdadero. Entonces, como vos sabés que Q es falso, ya de entrada este ejercicio
es falso. ¿Sí? Porque Q no es verdadero, Q es falso. Ahora, ¿cómo será P y R? Y bueno, lo podemos demostrar. Una conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, acá en la primera tenés P solita. Entonces, P ¿cómo es? Verdadero. Entonces, esto está bien. P es verdadero. Ahora vamos a buscar el valor de R, que es el que me falta. En este paréntesis vos tenés una conjunción. Y la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces acá, fíjate vos, mirá, ¿cómo tiene que ser R? Verdadera. Y acá, ¿cómo es no Q? Y bueno, si Q es falso, no Q ¿cómo es? Verdadero. Verdadero, verdadero te da verdadero. Por lo tanto, acá determinas que R también es verdadero. ¿Sí? Pero el problema es que Q es el que es falso. ¿Sí? Q no es verdadero. ¿Debido a qué? Y bueno, al simple hecho que si el enunciado es falso, la implicación tiene que dar como resultado un ejercicio, un resultado falso. Pero para que sea falso, el antecedente, que sería nuestra conjunción, el resultado de todo esto, ¿cómo tiene que ser? Verdadero. Y el consecuente, que justo es Q solita, ¿cómo tiene que ser? Falso. Entonces Q no es verdadero, sino es Q falso. Entonces P, Q y R es verdadero, no, falso. Falso. ¿Por qué? Porque P sí es verdadero, R sí es verdadero, pero Q no es verdadero, es falso.